¿Te has preguntado alguna vez si elegir entre la cremación o el entierro puede afectar tu resurrección? O quizá has oído a alguien decir que la cremación deshonra a Dios. Sé cómo estas dudas pueden pesar, especialmente porque muchas veces están basadas en tradiciones humanas y no en lo que realmente enseña la Biblia. ¿Será que estamos cargando miedos y culpas que Dios nunca puso sobre nosotros? Hoy quiero ayudarte a entender la verdad. Vamos a desmentir 5 mitos que aún confunden a muchos cristianos sobre la cremación y el entierro. Al final de este vídeo, tendrás claridad bíblica, paz en el corazón y la certeza de que Dios es más grande que cualquier práctica humana. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir puede cambiar completamente la forma en que ves este tema tan importante. Quédate hasta el final, porque vamos a desmentir 5 mitos comunes en los que muchos creen, pero que no tienen base bíblica. El tercer mito, en especial, podría sorprenderte y traer una libertad que ni imaginabas posible. Pero antes de continuar, asegúrate de haberte suscrito a nuestro canal. Aquí ofrecemos muchos vídeos con consejos y reflexiones espirituales. Nuestro objetivo es ayudarte a vivir una vida llena de amor y comprensión. Antes de empezar, déjame contarte una historia. Un amigo mío, cristiano desde hace muchos años, enfrentó una decisión difícil cuando perdió a su madre. La cremación era la única opción viable económicamente, pero me dijo: tengo miedo de estar deshonrando a Dios. ¿Será que elegir la cremación impedirá su resurrección? Quizá tú hayas tenido este mismo pensamiento o conozcas a alguien que haya pasado por esto. Recuerdo mirarlo y darme cuenta del peso que cargaba. Un peso que, honestamente, Dios nunca puso sobre él. Fue entonces cuando entendí lo necesario que es tener claridad sobre lo que realmente enseña la Biblia acerca de la cremación y el entierro. Cuando hablamos de cremación o entierro, muchas personas traen consigo creencias que han aprendido a lo largo de la vida, algunas provenientes de tradiciones familiares, otras de interpretaciones equivocadas de la Biblia. Pero, ¿será que todas estas ideas están realmente basadas en la palabra de Dios? La verdad es que muchas de estas creencias vienen de tradiciones humanas y no de mandamientos divinos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era común que el pueblo judío enterrara a sus muertos en cuevas o tumbas, pero esto no era un mandamiento de Dios, sino una práctica cultural. Y con el tiempo, estas prácticas se interpretaron como si fueran verdades espirituales. Hoy quiero ayudarte a separar lo que es tradición humana de lo que realmente viene de Dios. Vamos a desmentir juntos 5 mitos que aún confunden a muchos cristianos. Y ahora te pregunto, ¿será que estás cargando alguna creencia que te está robando la paz? ¿Será que, sin darte cuenta, estás atrapado en un miedo que no proviene de Dios? Quédate conmigo, porque lo que exploraremos a continuación puede traer una libertad espiritual que transformará la manera en que ves este tema. Mito número 1. Cremar es pecado. Uno de los mitos más comunes que escucho es: cremar es pecado. Pero, ¿es esto verdad? La respuesta es no. La Biblia no prohíbe la cremación en ningún lugar. No aborda este tema directamente como una cuestión moral o espiritual. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo habla sobre la resurrección, explicando que el cuerpo físico será transformado en un cuerpo glorificado. Esto significa que el estado del cuerpo físico no limita el poder de Dios. Al fin y al cabo, si Dios puede crear el universo de la nada, ¿tendría dificultad en resucitar a alguien cuyas cenizas fueron esparcidas? Recuerdo haber hablado con una mujer que estaba destrozada porque eligió la cremación para su esposo. Me dijo: siento como si hubiera cometido un error, como si lo hubiera deshonrado a él y a Dios. Después de estudiar la Biblia junto con ella, fue como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Se dio cuenta de que Dios es soberano y que la resurrección no depende de nuestras prácticas humanas. Ahora quiero que pienses, ¿y si lo que crees sobre la cremación no es más que una interpretación equivocada? ¿Y si la verdad es más liberadora de lo que imaginas? Si este mensaje ya está empezando a darte claridad, comparte este vídeo con alguien que también necesita escuchar esto. Muchas personas aún viven atrapadas en estos mitos, y tú puedes ser el canal para llevarles esta verdad. Mito número 2. El cuerpo necesita estar intacto para la resurrección. Otro mito muy común es que el cuerpo necesita estar intacto para la resurrección. Pero esto simplemente no es verdad. La Biblia está llena de ejemplos que muestran el poder sobrenatural de Dios para restaurar lo que está perdido. Por ejemplo,
En Ezequiel 37, Dios da una visión de un valle lleno de huesos secos. Él ordena que los huesos se unan, crezcan carne y cobren vida. Esto nos muestra que Dios no está limitado por la condición física del cuerpo. Ahora piensa conmigo, si Dios pudo dar vida a huesos secos en un desierto, ¿no tendría el mismo poder para resucitar a alguien que fue cremado? Y aquí te hago una pregunta. ¿Crees que Dios necesita ayuda para hacer aquello que es imposible para nosotros? ¿Será que Él, que creó las estrellas, las montañas y los océanos, tendría dificultad con algo tan pequeño como el estado de nuestro cuerpo? Mito número 3. Cremar desrespeta el templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de un mito que causa mucha culpa. Cremar desrespeta el templo del Espíritu Santo. Muchos creen que esto es verdad, pero aquí está el punto. El templo del Espíritu Santo se refiere a nuestro cuerpo mientras estamos vivos, a cómo lo usamos y lo cuidamos para glorificar a Dios. La Biblia enseña que, en la muerte, el cuerpo vuelve al polvo, ya sea de forma natural o acelerada por la cremación. Lo que importa para Dios es cómo vivimos nuestra vida, y no lo que ocurre con el cuerpo después de la muerte. Pero aquí va una reflexión. ¿Será que estamos dejando que la culpa o el miedo nos roben la paz que Dios quiere que tengamos? ¿Estamos permitiendo que tradiciones humanas sean una carga en nuestras vidas? Si estás empezando a entender que Dios es más grande que cualquier práctica humana, deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué estás pensando y, quizá, responder alguna duda que aún esté en tu corazón. Mito número 4. Jesús fue enterrado, por lo tanto, debemos seguir ese ejemplo. Este es un mito que escucho con frecuencia. Si Jesús fue enterrado, entonces el entierro es la única forma correcta. Pero, ¿es esto verdad? Vamos a analizarlo con atención. Jesús fue enterrado porque, en aquella época, el entierro en tumbas era una práctica común en la cultura judía. No existía la cremación en el contexto de esa sociedad, y las prácticas funerarias reflejaban las tradiciones culturales de la época. Esto no significa que Jesús estuviera estableciendo un estándar obligatorio para todos los cristianos. Lo más importante acerca de la muerte y el sepulcro de Jesús no es el método, sino el propósito. Él murió y resucitó para darnos vida eterna. El enfoque de la Biblia no está en lo que hacemos con el cuerpo después de la muerte, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Recuerdo una conversación que tuve con un joven que estaba desesperado porque su abuela había elegido ser cremada. Él decía, pero Jesús fue enterrado, entonces su elección fue errónea, ¿no? Le expliqué que lo que realmente importa es la fe que ella tenía en Jesús mientras estaba viva. Al final, se dio cuenta de que estaba dando más peso a la tradición que a la verdad de la gracia de Dios. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Te has preocupado más por las apariencias que por lo que realmente importa a Dios? Mito número 5. La cremación deshonra a Dios. Este último mito es uno de los que más causan dolor y miedo. Muchos creen que la cremación es una forma de deshonrar a Dios. Pero, ¿acaso Dios se preocupa más por el método que usamos o por nuestro corazón? La verdad es que Dios mira al interior, a la fe y las intenciones de nuestro corazón. No está limitado por los métodos humanos. La Biblia dice en Salmos 103, 14, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que, al final, todos los cuerpos vuelven al polvo, ya sea de forma natural o acelerada. Ahora, detente y reflexiona. ¿Has permitido que el miedo o la culpa te alejen de la libertad que Dios te ha dado? ¿Es hora de dejar atrás estos mitos y vivir confiado en la gracia de Dios? Aplicación práctica. Cremar o enterrar. Después de desmentir estos mitos, quizá te estés preguntando, entonces, ¿cómo puedo tomar la decisión correcta entre cremación o entierro? La respuesta es simple. Elige basándote en tu fe, tus circunstancias personales y la libertad que Dios te da. Si estás enfrentando dificultades económicas y la cremación es más viable, ten la seguridad de que Dios no te condena por ello. Si tu familia prefiere el entierro por cuestiones culturales, respeta ese contexto, pero no permitas que esto se convierta en una obligación espiritual. Conocí a una familia que estaba dividida porque el padre quería ser cremado, pero los hijos creían que eso no era bíblico. Después de hablar sobre lo que realmente dice la Biblia, decidieron honrar el deseo del padre y, al mismo tiempo, centrarse en el legado espiritual que él dejó. Lo que realmente importa para Dios no es cómo tratamos el cuerpo después de la muerte, sino cómo vivimos nuestra vida para honrarlo mientras estamos aquí. Ahora,
respondamos algunas preguntas que podrías tener. ¿Y si mi familia no está de acuerdo con mi decisión? El diálogo es importante. Explica tus razones con respeto y muestra que tu elección está basada en la libertad que Dios da. ¿La cremación afecta a mi destino eterno? Absolutamente no. La resurrección es un acto divino garantizado por la gracia de Dios y no depende de las condiciones del cuerpo. ¿Y si ya he elegido la cremación para mí o para alguien que amo? Dios honra las decisiones tomadas con fe. Él ve el corazón y no está limitado por las tradiciones humanas. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que realmente contará en el día del juicio? ¿La forma en que manejamos el cuerpo o la manera en que confiamos en la obra de Jesús? Si has llegado hasta aquí, espero que ahora tengas más claridad sobre este tema. La verdad es que a Dios no le preocupa si cremamos o enterramos. Le importa nuestro corazón, nuestra fe y cómo vivimos para glorificarle. La resurrección es la mayor demostración del poder de Dios, y no depende de prácticas humanas. No importa si fuimos enterrados, cremados o si el cuerpo se perdió de alguna manera. Dios es soberano y fiel para cumplir su promesa de vida eterna. Si este mensaje ha traído paz a tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesita escucharlo. Muchas personas aún viven atrapadas en estos mitos, y tú puedes ser el instrumento para liberarlas con la verdad. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos sobre temas bíblicos de forma práctica para que tu fe sea fortalecida. Quiero recordarte, Dios es más grande que cualquier tradición o práctica terrenal. Él te ha llamado a vivir en paz, en la libertad que solo su gracia puede dar. Confía en Él, descansa en su amor y vive con la certeza de que la resurrección está garantizada para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo vídeo.